En muchas ocasiones, el programador necesita hacer que el programa lleve a cabo el conteo de la cantidad de veces que ocurre un determinado evento a lo largo de la corrida de un programa. Son muchas las situaciones, pero por ejemplo, podemos suponer que el programa está recibiendo montos que representan los sueldos que ganan los empleados en una empresa o en un negocio, y se le plantean requerimientos como, bueno, quiero saber cuántos de estos empleados ganan un sueldo mayor a 60.000 pesos, cuántos ganan un sueldo entre 30.000 y 60.000 y cuántos ganan un sueldo menor a 30.000. Por cada monto que ingresa, el programa tiene que ser capaz de determinar en qué rango está, y una vez que entra por mayor de 60, entre 30 y 60 o menor a 30, contarlo de alguna forma para luego informar cuántos hubo en cada categoría. Esto en programación es muy común y se hace utilizando de manera especial variables que reciben en general el nombre de variables de conteo o simplemente contadores. Un contador es una variable, normalmente de tipo entero, común y silvestre, que se usa de tal manera que sirva para contar eventos que ocurren durante la ejecución de un programa. Cada vez que se observa que el evento ha ocurrido, al valor que tenía esa variable se le suma 1 y el resultado se lo vuelve a guardar en la misma variable. Esa es básicamente la idea de utilizar una variable a modo de contador. Una variable a la cual se le suma 1 cada vez que se detecte el evento contado sirve como contador de ese evento, y la expresión completa mediante la cual eso se hace se conoce como expresión de conteo. Contar normalmente significa sumar de 1, y así se suelen llamar a las variables y a las expresiones. En la práctica, en realidad, están incluidas dentro del grupo de las expresiones de conteo aquellas en las cuales al contador que estamos usando, en lugar de sumar 1, se le suma de a 2, de a 3, de a 4, o se le resta de a 1, o en vez de sumar o restar, se la multiplica, se la divide o se le hace alguna operación. Tomar el valor de una variable, sumarle 1, sumarle 3, restarle 1, multiplicarlo por 4 y el resultado volver a guardarlo en la misma variable, convierte a esa variable en un contador, y la expresión mediante la cual eso se hace se conoce como expresión de conteo, aunque estrictamente no estemos contando de a 1. Ahí tenemos algunos ejemplos de expresiones de conteo. Las 4 expresiones que estamos mostrando son expresiones de conteo. Las variables A, B, C y D en cada una de estas expresiones son los contadores. Entendamos cómo funciona la primera y de allí se deduce el funcionamiento de las demás. Lo primero que hay que recordar es que cuando se ejecuta una instrucción de asignación, primero se lleva adelante la acción indicada en el miembro derecho del signo igual, con los valores que en ese momento tengan las variables involucradas. La expresión A más 1 se ejecuta primero con el valor que tenga A. Supongamos que A, en el momento en que ejecutamos la expresión que aquí está marcada en verde, vale 0. Si A vale 0, A más 1 es 1. Y recién obtenido el resultado del miembro derecho, el 1 en este caso, Python ejecuta la asignación y el valor que acaba de obtener lo guarda en la variable indicada a la izquierda. Como la variable de la izquierda es la misma A que figura del lado derecho, el efecto de esta instrucción, ¿cuál va a ser? Si A valía 0, más 1, 1, el 1 se guarda de nuevo en la variable A, la cual
pierde el 0 que tenía hasta ese momento y toma de ahí en adelante el valor 1 que se obtuvo de la ejecución del miembro derecho. Si el valor inicial de A es 0, esta instrucción ejecutada una vez cambia el 0 por un 1 en la misma variable. Ahora, si A vale 1, porque esta instrucción ya se ejecutó una vez, y se vuelve a ejecutar esta instrucción, entonces A ahora vale 1. Más 1 tengo 2, y a ese 2 se lo vuelve a guardar en A, que pierde el 1 que tenía y pasa a tomar el 2 que surgió del miembro derecho. Una nueva ejecución tendrá en esta variable un 2, más 1, el resultado es un 3, y el 3 se guarda de nuevo en A para ser colocado en lugar del 2 que tenía recién. Y cada vez que esta instrucción se ejecuta, pueden observar que el efecto es que la variable A cambia su valor por el mismo que tenía sumado en 1. Eso, repetidamente realizado en un programa, produce un proceso de conteo asociado a la variable A. Las instrucciones que siguen hacen lo mismo, pero en vez de sumar de a 1, suman de a 3 en el caso de B, o en el caso de C, en vez de sumar, resta un número, y esta instrucción permite implementar lo que llamaríamos una cuenta regresiva. Si el valor de C inicial es 10, menos 1, 9, se vuelve a guardar, 9 menos 1, 8, se vuelve a guardar, y así sucesivamente. Y en la última línea, en vez de sumar o restar, estamos multiplicando, que en última instancia es una forma rápida de sumar. Al valor original de D se lo multiplica por 4, el resultado se vuelve a guardar en D, y bueno, cada vez que esta instrucción se ejecute, el valor previo de D se multiplica por 4 y se vuelve a guardar en D. Una expresión de conteo, como son las 4 que vemos aquí, consta de una variable, A, B, C o D, que aparece en ambos lados de una expresión de asignación, lo cual significa que esa variable va a cambiar su valor por la asignación en base al propio valor que tenía antes por su aparición en el miembro derecho y en base a una constante, como es el 1, el 3, el menos 1 o el 4, que afecta al valor de la variable de acuerdo a un operador matemático, que en este caso es el más, acá es el menos y acá es el por. Cualquier expresión en la cual la misma variable aparezca en los dos lados y el valor previo de la variable cambie de acuerdo a una constante y a cualquier operación matemática, como se ve aquí, se dice expresión de conteo. Y la variable que aparece más de una vez, una a la izquierda y una a la derecha, se llama contador. Vamos a poner un ejemplo de uso de esto para ver con más detalle cómo funciona el mecanismo. En el esquema que muestro aquí, estamos utilizando una variable A modo de contador para determinar cuántos números son negativos entre tres números que se cargan por teclado, como se ve en el modelo. O sea, me van a cargar por teclado tres números y lo que queremos hacer cuando termine de cargarlos es informar por pantalla cuántos de los números que cargué eran menores que 0. La idea es, comenzamos poniendo el valor inicial de A en 0. Una, porque necesitamos darle un valor inicial a una variable para que la variable en Python sea creada. Si no le asignamos un primer valor, la variable no existe. Y en cualquier instrucción de la forma A igual A más 1, si A está a la derecha de la expresión, tiene que haber sido creada antes para que Python la reconozca. Si no, cualquiera de las tres instrucciones de conteo me daría un error. Necesito que la variable aparezca. Le asigno un valor y aparece. ¿Qué valor le asigno a un contador? En realidad el programador le puede asignar el valor que quiera, pero en la práctica, si me están diciendo cuente cuántos negativos vio y al ejecutar la instrucción A igual a C todavía no vi ningún negativo, lo lógico es suponer que el contador empiece valiendo 0. El programador puede poner el valor inicial que le convenga de acuerdo al contexto, pero lo típico es que el contador empiece valiendo 0. Sí, vamos a sumar de a 1.
Una vez que pusimos un 0 en el contador, cargo el primer número en la variable num. El número que cargo puede ser cualquiera, un negativo, un 0, un positivo. Supongamos que efectivamente cargué en num el valor menos 4. Si num vale menos 4, cuando pregunte si es menor a 0 me va a decir verdadero, me va a decir que sí. Por lo tanto, si la condición es verdadera, la expresión lógica es verdadera, activamos una vez la expresión de conteo. Cada vez que diga que sí a esa pregunta, activamos la expresión a igual a más 1 para contar el negativo que acabamos de ver. ¿Cuánto vale la variable a? 0. Más 1, 1. El 1 que acabo de obtener se asigna de nuevo en la variable a, con lo cual a, si se ejecutó esta instrucción, deja de valer 0 y pasa a valer 1. Una vez terminado eso, continúa el programa. Observen que aquí estamos utilizando una instrucción condicional simple sin else, como explicamos al principio del video. Una vez ejecutado este bloque, la variable num, el valor contenido en la variable num, fue procesado. Si dije que sí, lo conté. Si dije que no, no hice nada y no me sirvió porque no era negativo. Pero si el valor ya fue procesado, el siguiente número que cargue podría cargarlo en la misma variable, num. No hay necesidad en este programa, por lo menos, de que los tres números, se carguen en tres variables distintas. Podemos reciclar la misma variable si cada vez que cargo un valor, proceso ese valor y dejo liberada la variable para que pueda ser usada de nuevo para contener a otro. No hay ningún problema en que usemos la misma variable. Solo hay que entender que cuando acá cargo el siguiente valor en num, el nuevo valor reemplaza al que tenía antes. Es decir, que si ahora cargo, por ejemplo, un 5 positivo, el 5 se guarda en num y el menos 4 que tenía guardado de antes se perdió. No importa que se pierda, porque en el bloque anterior ya lo procesamos. Supongamos que ahora cargo un 5. Pues bien, pregunto si 5 es menor a 0. La respuesta es no. Por lo tanto, el if contesta falso y sigue de largo sin activar el contador. Recuerden, la variable a, si el primer número que cargue era un menos 4, se activó esta línea, la que muestro ahora, y a pasó a valer 1. Ahora pregunto de nuevo si el número es negativo, me dice que no, esta línea no se activa y paso el bloque que sigue, pero la variable a sigue valiendo 1, porque el anterior fue negativo. Cargo de nuevo otro número, supongamos que cargo ahora el menos 2. Menos 2 es negativo, por lo tanto aquí contestaría verdadero, y si esto se activa también el proceso de conteo de del tercer bloque. La variable a valía 1, porque el negativo primero coloco un 1 allí. Más 1, el resultado es 2, y ese 2 se guarda de nuevo en a reemplazando el 1. Cuando esa línea termina, la variable a en este caso quedó valiendo 2. Muestro el resultado final con este print y el valor que la variable a contiene es la cantidad de negativos que vi. ¿Qué significa el valor que tiene un contador? Lo sabe el programador. El contador se activa cada vez que digo que sí a la pregunta de si el número que estoy mirando es negativo. La asociación entre lo que significa el contador y lo que me pidieron que haga es una asociación de tipo lógico que el programador hace por la forma que tiene su programa. Aquí claramente, si el primer número que cargué fue negativo, el segundo no y el tercero sí, acá me va a mostrar cantidad de negativos 2. En definitiva, en esa primera línea se crea el contador y se inicia el conteo en el valor que le convenga al programador. En este caso, 0. En esa línea que muestro ahora, se activa el conteo por primera vez si el primero de los números era negativo. Aquí se activa el conteo por segunda vez si el segundo era negativo. Aquí se activa por tercera vez si el tercero lo era. Y en la última línea mostramos el conteo para indicar cuántos negativos efectivamente vi. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo muy sencillo, pero también muy ilustrativo respecto de cómo funciona
un contador. Un proceso similar al proceso de conteo se llama proceso de acumulación. Y las expresiones mediante las cuales se lleva a cabo un proceso de acumulación se llaman expresiones de acumulación. En muchas ocasiones, el programador necesita no contar cuántas veces ocurre algo, sino, dada una variable cualquiera, acumular o sumar los valores que esta variable va tomando a medida que el programa avanza. Por ejemplo, mismo caso del programa que procesa los montos de los sueldos que se pagan en una empresa o en un comercio. Supongamos que a medida que van a lo que se pidió fue indicar cuánto es lo que la empresa pagó en total en sueldos a su personal. Claramente, cada vez que ingresa un número indicando un sueldo, a ese número lo tengo que sumar con el que venga después, con el que venga después, con el que venga después, y cuando termine de cargar todos los sueldos, indicar por pantalla cuánto me dio la suma de todos los que cargué. Ahí, en vez de contar los sueldos, lo que necesito es sumar los sueldos. Y ese proceso de suma del valor tomado por una variable se conoce como proceso de acumulación. La instrucción mediante la cual lo hacemos se llama expresión de acumulación, y la variable que se usa dentro de una expresión de acumulación para hacer la suma se conoce como un acumulador o una variable de acumulación. Un acumulador es una variable común y silvestre, normalmente numérica, que permite sumar o ir acumulando los valores que asume otra variable o bien otra expresión o fórmula en un proceso cualquiera. Es una variable que cambia su valor en términos de su propio valor anterior, como los contadores, y en función del valor de otra variable o una expresión. Esa es la definición, digamos, técnica general. Ponemos algunos ejemplos. En las 4 líneas que estamos viendo, mostramos expresiones de acumulación. Las 4 son expresiones de acumulación. En la primera línea, la variable que actúa como acumuladora es x. En la segunda es n, en la tercera z y en la última r. En general, es rápido y fácil de identificar cuál es el acumulador o cuál es el contador, porque se trata de la variable que en la expresión de conteo o de acumulación aparece en ambos lados del signo igual. La variable x está a la izquierda y está a la derecha, lo mismo n, lo mismo t, lo mismo r. ¿Qué hace la primera línea? Cuando se ejecuta esta expresión, primero se ejecuta el miembro derecho, como ya sabemos. Se toma el valor que tenía x en ese momento, sea cual fuere. A ese valor se le suma el valor de la variable p, el que sea que p tenga. El resultado de esa suma, una vez obtenido, se guarda por efecto de la asignación en la misma variable x que figuraba del lado derecho. Esto implica que el valor final que x va a tener será igual al que tenía antes de la asignación, sumado con el valor que en ese momento mostraba la variable p. Si x valía 0 y p valía 5, 0 más 5 me da 5 y el resultado se guarda en x, que pierde el 0 y toma el 5. Si esta expresión, ahora con x valiendo 5, se ejecuta de nuevo, pero ahora p vale 8, pues bien, 5 que valía x más 8 que ahora vale p, el resultado es 13. El 13 se asigna en x, que deja de valer 5 y pasa a valer 13. Y así podemos ver que si cada vez que esta instrucción se ejecuta, la variable p tiene un nuevo valor, el nuevo valor que la variable contenga se suma a lo que se había acumulado en x
y X cambia por el valor acumulado. Si X valía 13 y ahora P vale 6, 13 que tenía más 6 que tengo, eso me da 19 y el 19 se almacena en X para reemplazar el 13. Ese es un proceso de acumulación típico, una variable que se suma a lo que valía el acumulador. Pero el proceso de acumulación se puede expresar no solo en términos de suma, sino también en términos de resta. En vez de acumular, estoy desagregando el valor de la suma, quitándole el valor de una variable en cada vuelta. Cada vez que ejecuto esto, lo que sea que X tenga, resta el valor de A y el resultado se guarda de nuevo en N. En la tercera línea estoy mostrando lo que podríamos llamar un acumulador multiplicativo. En vez de sumar el valor de Z, estamos multiplicando a lo que sea que haya estado acumulado en T por Z. Simplemente tengan en cuenta que aquí el valor inicial de T no debería ser un 0, porque si están multiplicando por 0, todas las multiplicaciones les van a dar 0. Cuando tengan que hacer una acumulación multiplicativa, bueno, digamos que el valor inicial típico del acumulador debería ser 1, que es el neutro de la multiplicación, y no 0. En la última expresión, R es el acumulador y se está utilizando para acumular los valores que toma la expresión 2 por E, siendo E una variable. Aquí hay una expresión propiamente dicha, una fórmula. Aquí en las líneas anteriores también se dice que estoy sumando, restando o multiplicando una expresión, pero la expresión está reducida a una simple variable. Pues bien, las 4 expresiones que vemos aquí permiten llevar adelante un proceso de acumulación. Y mostramos un pequeño ejemplo, también sencillo, para poner en práctica la idea. Supongamos de nuevo que se nos cargan 3 números por teclado y simplemente se nos está pidiendo que indiquemos al final la suma de los 3 números. Bueno, una manera de plantearlo para poner en acción un acumulador podría ser la que se muestra en el esquema. La variable S, que va a ser el acumulador, comienza en 0, lo cual crea la variable e inicia la suma o acumulación en el 0, dado que todavía no vi ningún número. Luego se carga el primero de los números, en este caso en la variable X, y una vez cargado, sin más, sin condición, sin nada, ahí me dicen simplemente súmelos a todos, bueno, tomo X, el que sea que haya cargado, lo sumo con lo que en ese momento vale S, que es 0, y el resultado lo pongo otra vez en S. Supongamos que X fue cargado con el número 5, como dijimos recién. 5 que vale X más 0 que vale S, el resultado es un 5, y se guarda en S, que reemplaza el 0 por el 5. En la línea siguiente se carga otro valor, lo vuelvo a cargar en la misma variable X, el anterior ya había sido procesado, así que no hay problema. Supongamos que ahora, como dijimos en el ejemplo anterior, cargue un 8. Si X vale 8 y el acumulador hasta ahora vale 5, 5 más 8 me da 13. El resultado se guarda en S, que pasa a valer 13. Y si en la última carga, cuando nos piden cargar un número, cargamos un 6, X queda valiendo 6, 6 que vale X más 13 que tenía en S me da 19, el 19 se guarda en S y el 13 se pierde. En la última línea mostramos el valor final de la variable S, que es 19. Y 19 no es otra cosa que la suma de los 3 valores que cargué, 5, 8 y 6. Este programa mostraría la suma de los valores que se cargaron en X. Ahí se activa el contador por primera vez, el acumulador. Aquí se activa el acumulador por segunda vez, aquí por tercera vez, y al final se muestra el resultado de la acumulación. En Python, como en muchos otros lenguajes, cada vez que se tenga una expresión que responda a la forma general
que ahí está mostrada en verde, se puede a esa misma expresión reemplazarla por su equivalente expresión resumida, que consiste en la forma que allí se ve en violeta. Observemos. La forma general de una expresión de conteo o de acumulación requiere que una misma variable aparezca dos veces en la expresión, una vez a la izquierda y otra vez a la derecha de un operador de asignación, la misma variable. Luego de la variable un operador aritmético como puede ser el más, el menos, el por, el dividido o el resto, el que ustedes quieran. Y luego del operador una expresión que puede ser una fórmula, como 2 por e, o puede ser una expresión reducida a su expresión mínima, como una variable sola o una constante sola. Algo como a igual a más 1 responde a esta forma. Algo como p igual a p más n también responde a esta forma. Y algo de la forma, no sé, x igual a x más 2 por n también responde a esta fórmula. Cualquier expresión que se pueda escribir de esa forma general se puede escribir de manera equivalente en forma resumida como indica la expresión en violeta. La variable que aparece dos veces en la forma general se escribe una vez sola. Luego, en lugar de escribir el signo igual en forma directa, se toma el operador de la forma original y se escribe a continuación. Pegado al operador y sin dejar un espacio en blanco en el medio, se escribe el signo igual que se encontraba allí en la expresión original. Esto, operador igual, conforma un nuevo operador en Python en realidad. Y la expresión que en la forma general se encontraba al final, ya sea una variable sola, una constante sola o una fórmula, se escribe al final en la forma resumida. Y lo que resulta es completamente equivalente a la forma general escrita en verde. Algo de la forma a igual a más 1 general se puede escribir en forma resumida y equivalente como a más igual 1 en Python. Y es lo mismo. B igual a B menos 1 general es equivalente a B menos igual 1 en Python. Y así con las que siguen. C igual a C más 2 es lo mismo que C más igual 2. D igual a D por 3 es lo mismo que D por igual 3. E igual a E dividido 4 es lo mismo que E dividido igual 4. S igual a S más X es lo mismo que S más igual X. B igual a B por Z es igual a B por igual Z. A igual a menos X es lo mismo que A menos igual X. P igual a P dividido T es lo mismo que P dividido igual T. Y la última, la más general de todas, C igual a C más 2 por X, es lo mismo que escribir C más igual 2 por X. Cualquier cosa que se pueda escribir en la forma verde, se puede resumir en la forma violeta. Y cualquiera de las dos produce el mismo efecto. La forma violeta es un poco más rápida de ser ejecutada que la forma verde. Pero en términos prácticos, las dos significan lo mismo y son equivalentes.